Vamos a iniciar, ¿ya? Como les dije, el atresia de esófago es una patología netamente neonatal, ¿ya? Es, bueno, hay una comunicación, bueno, la atresia esofágica que puede haber o no comunicación con la vía aérea, ¿ya? Eso más que todo para que se ubiquen un poquito. En realidad, la primera descripción de la patología la hizo Gibson en 1697, perdón, ¿ya? Y bueno, después la primera cirugía fue un intento de, bueno, una gastrostomía en 1888, pero el paciente falleció, ¿ok? Luego las primeras sobrevidas que se reportan son en 1939, la primera por LAT, ¿no? Fue la primera cirugía con sobrevida, pero en este caso hubieron múltiples cirugías, ¿no? O sea, fue una anastomosis diferida, primero una gastrostomía, luego se hizo la anastomosis, ¿no? Y ya en el 41, 2 años después de esto, Haidt tuvo la primera sobrevida en un paciente con una anastomosis esofágica primaria, ¿ya? Después de esto, desde el 41, la técnica que se ha usado hasta ahora es la misma, ¿ya? La técnica quirúrgica es la misma. En el 2000 lo que hubo fue un cambio en el abordaje, que fue la primera anastomosis vía toracoscópica, ¿no? Mínimamente invasiva, por el doctor Rothenberg en Estados Unidos, ¿ya? Pero cambia las vías de abordaje, pero la cirugía sigue, los pasos de la cirugía siguen siendo los mismos. La sobrevida en los pacientes sí es mayor, pero esto de acá se debe más que todo a los avances en los cuidados neonatales, ¿no? Los cuidados intensivos neonatales. ¿Ya? Cuento la embrio para que recuerden un poquito, ¿no? Sabemos que bueno, el intestino, el esófago viene del intestino anterior, ¿no? El intestino primitivo, que se va a dividir, bueno, en un divertículo respiratorio, en un divertículo gastrointestinal, ¿verdad? Se van a formar unos pliegues traqueosofágicos laterales que se van a fusionar en la línea media, ¿ok? Y cuando esta fusión es incompleta, entonces, o es defectuosa, van a haber comunicaciones en tráquea y el esófago. ¿Ya? En cuanto a la anatomía, igual, general, como saben, el esófago está posterior a la tráquea y delante de la columna vertebral, ¿no? Es importante ver acá también la relación que tiene con la aorta, ¿ok? O con el callado de la aorta. Como vemos, el callado de la aorta está al lado izquierdo del paciente. Por eso es que la cirugía nosotros la abordamos por el lado derecho, ¿ok? Para evitar el callado de la aorta. Pero hasta en un 3% de los pacientes este callado puede estar al lado derecho. Por eso es importante siempre tener una radiografía previa, ¿no? Para que nos diga dónde está el callado de la aorta y descartar otras patologías, obviamente. ¿Ya? Los nervios también, vagos, ¿no? El derecho e izquierdo, el izquierdo que va por la parte anterior y el derecho por la parte posterior, ¿no? Y las tres porciones del esófago, ¿no? Que hay un esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal. En cuanto, bueno, la epidemiología no es una patología tan infrecuente, en realidad lo vemos con relativa frecuencia en los hospitales, más que todo en los hospitales de mayor complejidad, ¿no? Es 1 en cada 2.500 nacidos aproximadamente. Tiene que ver con algunos factores como el uso de metimazol en el embarazo temprano, el uso prolongado de anticonceptivos orales, ¿no? Diabetes materna. Está relacionado también a ciertas anomalías cromosómicas, como son la trisomía 18 y la trisomía 21, mucho más frecuente con la trisomía 18. ¿Ok? Hay ligera preponderancia del sexo masculino también, y bueno, no está relacionado con la edad materna, ¿no? Salvo en las anomalías cromosómicas, que obviamente sí tienen relación con edad materna, pero por lo demás no. ¿Ya? Las anomalías asociadas, de que hasta un 50% de los pacientes con atresias esofágicas tienen malformaciones asociadas, ¿no? Y en estos, la gran mayoría son malformaciones cardíacas, ¿no? Hasta un 30%, pueden ser cardíacas. Pero también hay, bueno, malformaciones, dentro de estas el arco aórtico derecho, ¿no? Y bueno, otras.
También hay malformaciones vertebrales, por ejemplo, hemivértebras, ¿no? Generalmente a nivel torácico, anomalías en los miembros, en las extremidades, malformaciones anorrectales y renales, ¿no? Está relacionado también con dos malformaciones digestivas, que una de estas es la atresia duodenal y otra es la malformación anorrectal, que también las vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Pero es importante que lo conozca, que siempre en un niño con atresia esofágica, descartar eso, ¿no? La atresia duodenal la podemos descartar con un examen, una radiografía, que se ve el signo clásico de la doble burbuja, ¿no? Y bueno, la malformación anorrectal, la mayoría son diagnosticadas por medio del examen físico. ¿Ya? Hay dos asociaciones en las que está presente la atresia esofágica. En una es la asociación Bacter, ¿no? Que es, bueno, anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades, ¿no? Solamente el nivel de radio. ¿Ya? Y otra asociación es la asociación Church, que está que todo con coloboma, ¿no? Cardíacas, atresia de coanas, con retardo de crecimiento, genitourinarias y de oíditos, ¿no? La clasificación, como les decía, bueno, en la mañana, compañeros que estuvieron conmigo, hay múltiples clasificaciones, ¿ya? Así es que lo mejor es que las conozcan por la anatomía que presentan. Ya la más, por ejemplo, es esta, que es posee en la más frecuente, es una atresia con fístula traqueosofágica distal, ¿no? Vemos que hay un bolsón superior, este bolsón es hipertrófico, está dilatado, engrosado, y el esófago distal está conectado a la tráquea, ¿ya? Este esófago distal, en todos los casos, es mucho más delgadito, ¿no? Pueden ver aquí la diferencia de calibres. Por ejemplo, este tipo de atresia está conectada, está presente en 85% de los casos. Ya el paciente, como todos los pacientes con atresia esofágica, va a presentar salivación excesiva y lo podemos diferenciar porque en una radiografía de tórax, ¿no? Vamos a ver el bolsón superior, el bolsón esofágico, y vamos a ver aire en la cámara gástrica, ¿ok? Entonces, cuando hay aire en la cámara gástrica, pensamos que estamos frente a una atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. ¿Ya? La siguiente frecuencia es una de la atresia esofágica pura, ¿ya? Que está presente hasta en un 7% de los casos. ¿Ya? Hay atresia, las mismas características de los bolsones, el superior está dilatado, ¿no? Un poquito más distendido, hipófico, y el distal es más delgadito, ¿ya? Y no hay comunicación con la vía aérea, entonces en la radiografía no vamos a ver aire en cámara gástrica. ¿Ya? La diferencia acá, como pueden ver, es la brecha, ¿no? La distancia. Usualmente en este tipo, con fístulas traqueosofágicas distal, podemos hacer anastomosis primaria, porque la distancia entre ambos cabos no es muy grande, ¿no? En cambio, en este sí, ¿ya? En las atresia esofágica sin fístula, usualmente el cabo inferior es muy pequeño, ¿ya? Entonces, la mayoría de veces no se logra una anastomosis primaria y como primera cirugía se opta por una gastrostomía. ¿Ya? Y bueno, luego tenemos los otros tipos, como la atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal, la atresia con fístula proximal y distal, y bueno, la fístula en H, ¿no? En H, en las que no hay atresia esofágica, pero sí hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Usualmente esta fístula está a nivel cervical. ¿Ya? Igual, ¿no? Esta es la más frecuente, atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, hasta en el 85% de los casos, ¿no? Es la tipo 3 de Spitz o la tipo C de Gross, ¿no? Hay múltiples clasificaciones, como ya les dije. En cuanto al pronóstico, en realidad el pronóstico, como ya les dije, ¿no? Ha mejorado muchísimo. En realidad ahora depende más que todo de las malformaciones asociadas, no tanto de la atresia esofágica, ¿no? Una atresia esofágica sin malformaciones asociadas en realidad tiene una sobrevida del 99%, ¿no? En los 70 se apareció esta clasificación, ¿no? La clasificación de Watson, en la que dependía más que todo del manejo de la neumonía, de la sepsis, ¿no? Y de las malformaciones asociadas. Ahora lo que más se usa es la
es la clasificación de Spitz, en los que le da mayor importancia al peso al nacer y a la presencia de malformaciones cardíacas, ¿no? Vemos que en realidad un bebé de más de 1.500 gramos y sin malformación cardíaca tiene una sobrevida de 97%, ¿no? Pero con una malformación cardíaca mayor y un bebé de bajo peso, la sobrevida es muy poca, ¿no? El 22%. Por eso depende mucho de las malformaciones asociadas, no tanto de la atresia en sí. ¿Ya? Todo el diagnóstico en la vía prenatal, van a haber dos signos inespecíficos, ¿no? En la ecografía materna, que una de estas es la presencia de polidramnios y otra una burbuja gástrica ausente o pequeña. ¿Ya? En los pacientes con polidramnios, en realidad al nacimiento siempre protocolo, ¿no? Le intentan pasar una sondita orogástrica para descartar la presencia de atresia esofágica, ¿no? Y el hecho de que no pase una sondita, entonces nos podría estar indicando una atresia. Ahora, esta sonda, ¿no? Cuando nos llaman o interconsultan por estos casos, esta sonda tiene que ser de un buen calibre, ¿no? Más o menos unos 10 o 12 French, porque a veces se piensa que por ser un neonato, un recién nacido, le ponemos una sonda delgadita, pero esta sonda delgadita no va a tener resistencia, ¿no? Entonces va a ser muy fácil de doblarse. Entonces, en realidad se nos puede doblar y darnos una falsa impresión de atresia esofágica. ¿Ya? Entonces, una sonda más gruesita va a tener más resistencia, va a ser más firme y nos va a servir mucho más para este diagnóstico. Ya el paciente aumenta el nacimiento, presenta cialorrea o crisitos, cianosis al alimentarlo, ¿no? También es otra forma de sospecharlo. En estos pacientes evaluar permeabilidad esofágica. Y bueno, siempre una radiografía tóraco-abdominal, ¿no? Para distinguir el tipo de atresia, bueno, si hay o no hay, y el tipo que sería, y también otras malformaciones asociadas, ¿no? Como las malformaciones, bueno, vertebrales o también la presencia de una atresia duodenal o cualquier otra malformación, ¿no? Y una ecocardio. Sabemos que hasta el 50% de las malformaciones son cardiovasculares, entonces es muy importante. El paciente no debe ingresar en realidad a sala de operaciones sin una ecocardio, ¿no? Y sin estudios de descartes de otras malformaciones. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Un diagrama de la tipo 3. En realidad la atresia en sí no es una emergencia, ¿no? Lo que podríamos tratar como emergencia es la fístula, la comunicación que hay, ¿no? Del esófago distal con la vía aérea. Uno al alimentarlo puede pasar, ¿no? Hay pasajes del esófago a la vía aérea, pero también hay pasajes bueno, ya asciende el contenido gástrico, ¿no? Puede ascender y también pasar a la vía aérea y ocasionar una neumonitis química. ¿Ya? Estos son los dos tipos de imágenes que vemos constantemente. Acá vemos, ¿no? La atresia esofágica con fila distal, el bolsón superior, ¿no? Acá vemos la sonda acodada. Vemos claramente, ¿no? Con un contraste de aire, ¿ya? Que es suficiente para poder ver, no es necesario ponerle contraste ni nada. Y vemos el aire en cámara gástrica, ¿no? Un abdomen, una cámara gástrica extendida, en realidad, probablemente. Bueno, no se ve el tubito, pero tal vez esté en ventilación mecánica. Cuando estos niños están en ventilación mecánica, intentar no darle, bueno, eso es manejo neonatológico, pero no deben tener grandes presiones, ¿no? Porque pueden distender bastante el estómago e incluso llegar a perforarse. ¿Ya? Igual acá vemos otra, ¿no? Está en la sondita. Y no hay aire. Esta sería una atresia esofágica sin fístula, ¿no? Este paciente muy probablemente se pueda hacer una anastomosis primaria y sería la única cirugía que requiere. Y este paciente muy probablemente requiera una gastrostomía, ¿no? Y posteriormente la anastomosis esofágica. En cuanto al tratamiento, bueno, para medidas generales, obviamente el paciente en NPO debe tener una sonda de aspiración continua, ¿no? Este tipo de sondas de doble lumen para proteger la pared del esófago, ¿no? Que no aspiremos la pared del esófago, ¿ya? La ventilación a suave presión, a baja presión,
No es un procedimiento de emergencia, ¿no? El paciente debe entrar compensado y bueno, con la cabecera elevada, ¿no? 30 o 45 grados para evitar también las aspiraciones. ¿Ya? En cuanto a la técnica, les dije hay dos tipos de abordaje, el abordaje abierto por toracotomía o el abordaje toracoscópico, ¿no? Mínimamente invasivo. Obviamente la vía mínimamente invasiva tiene todas las ventajas, ¿no? de esta vía, ¿no? Menor dolor, operación más rápida, mejor visibilidad, en la parte estética también, ¿ya? Esta es la posición en la que se le colocan a los neonatos, ¿no? Está en decúbito lateral izquierdo con el bracito elevado, ¿no? Fijado en la cabecita y se le pone un rodete axilar para permitir extender las costillas, ¿no? Para tener mayor espacio intercostal. Ya nosotros vamos a ingresar. Bueno, estos son los pasos del abordaje. Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Esta es una imagen. Nosotros usamos el bracito fijado sobre la cabeza, no lo colgamos así. Se ingresa por abajo de la escápula, ¿ya? De la punta de la escápula. Bueno, entre el serrato anterior, abriendo el serrato anterior y el dorsal ancho. ¿Ya? Puede ser justo debajo de la punta o incluso 1 centímetro más abajo. Es una toracotomía posterolateral derecha. Esa es la incisión. ¿Ya? Sí, ya les dije, ¿no? Se perturba el serrato anterior. Aquí está, ¿no? Los intercostales. Este es un separador, ¿no? Intercostal, que se utiliza siempre en netritis esofágica. Es el baby fino quieto, así es como se llama. Lo primero que se hace es identificar la vena ácigos, ¿no? La vena ácigos llega justo por encima de la carina, que es donde va a estar usualmente donde va a ingresar la fístula, ¿no? El esófago distal que ingresa hacia la tráquea. Y sobre esto está el callado de la vena ácigos, ¿ya? Entonces se tiende a ligar siempre y cortar. Hay cirujanos, al menos y más que todo en la vía endoscópica, que prefieren dejarla, ¿no? Que si se han acostumbrado a trabajar así, no hay ningún problema. En realidad la ligamos por temas para que no nos incomode o no nos dificulte la visualización de la fístula, ¿no? Del esófago distal y de la fístula. Ya, acá están disecando la vena ácigos. Ya, este es el esófago distal. Entonces se diseca, se liga, ¿no? Y se corta. La pueden quemar también, ya no hay ninguna diferencia con esto. Acá ya está la vena ácigos cortada, ¿no? Y por debajo de este es el esófago distal. Este es el esófago distal que llega hasta la tráquea y este es el esófago proximal, ¿ya? Entonces lo que se hace es identificar la fístula y ligarla, ¿no? Se puede ligar, usar un hilo no reabsorbible o también colocar algún clip. En realidad eso es decisión del cirujano, sin ligarla muy cerca a la tráquea para evitar divertículos, ¿ya? Y una vez, acá están, ¿no? Ligada y cortada, la cortas. En este caso, por ejemplo, están poniendo puntos, a veces se puede poner un punto transfixiante o un clip, ya les dije. Y una vez que se acaba eso, podemos llenar el campo de operatorio con solución salina fisiológica y pedirle al anestesiólogo que le dé ventilación con presión positiva, ¿no? Para de esta manera verificar si hay fugas o no, ¿verdad? Si vemos burbujas de aire, pues hay una fístula y reforzar esta sutura. ¿Ya? Es ponerle algún punto de tracción o en realidad, o no cortar la fístula hasta que tengamos listo el esófago proximal, porque este esófago distal se nos puede retraer, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y bueno, luego identificar el esófago superior, que es mucho más fácil porque este niño está con una sonda. Le pedimos al anestesiólogo que movilice la sonda, ¿no? Y lo identificamos. Y una vez identificado, empezamos a disecarlo, a liberarlo para que pueda quedar móvil y libre y llegue hasta donde está el distal. Incluso se dice que debe pasar más o menos 1 centímetro del distal para poder realizar una anastomosis sin tensión. ¿Ya? Primero se empieza a hacer la cara posterior. Una vez terminada la cara posterior, vamos a introducir
una sonda, que va a quedar con esta sonda, ¿no? Le pedimos al anestesiólogo que pase la sonda. Entonces la dirigimos hasta la cámara gástrica para que uno proteger la cara posterior y otra para poder dar la alimentación precoz. ¿Ya? Y luego seguimos con la cara anterior. Se usan nudos puntos reabsorbibles, ¿no? Biciclo PDS, 4 ceros o 5 ceros. ¿No? Y se termina la anastomosis, así es como normalmente queda, ¿no? El esófago ya anastomosado, la vena sigo cortada y aquí la fístula ligada. En cuanto al abordaje toracoscópico, los pasos son los mismos, ¿ya? Esta es la posición, trabaja con una cámara y dos pinzas de trabajo. La visión, como pueden ver, es mucho mejor, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la columna vertebral, la vena ácidos, acá el esófago. ¿Ya? Vamos, la vena ácidos la pueden quemar, la pueden cortar en caso. Por ejemplo, primero la están quemando y luego la van a cortar, ¿no? Luego igual este es el esófago distal que está entrando a la tráquea y le están colocando un clip. Aquí lo vemos, ¿no? La fístula y acá está el clip. Un clip de plástico. ¿No? Y una vez que está con su, lo cortan. Igual ahora vamos al esófago proximal. Esta es la maniobra que se la voy a mostrar después en un video, que es la maniobra del espagueti, ¿no? Que nos ayuda a poder disecar mejor el esófago proximal, ¿ya? Van enrollando el esófago proximal y disecándolo. ¿Ya? Lo ideal es que así, ¿no? Hasta que permita que pueda llegar al distal y sobrepasarlo, aproximadamente 1 centímetro. Luego de esto aperturamos el esófago proximal y empezamos con la anastomosis, igual que en una cirugía abierta. Ya introducimos la sonda y continuamos con la cara anterior. Eso es como finalmente queda. ¿Ya? Bueno, luego de esto el paciente queda con una sondita, ¿no? Un drenaje torácico que nos va a servir para vigilar cómo va la anastomosis. Y en caso de fugas vamos a evidenciar salida de contenido de saliva por el drenaje torácico. ¿Ya? Al séptimo día se le hace un control, un esofagograma, se contraste por el esófago y si es que no hay fuga, pues retira el drenaje torácico, se puede retirarle también la sonda orogástrica y alimentarlo al bebé por boquita, ¿no? Normalmente. Estos, mientras que queda un bolsón superior y el distal pequeñito, es normal, se va a ir reacomodando con los meses. ¿Ya? Lo importante es que no haya fugas. Hay complicaciones como la disencia de la anastomosis esofágica o la disencia de estructura traqueal. La disencia de anastomosis esofágica, usualmente el manejo es conservador. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Hay una fuga. El manejo es conservador. Esperamos una semana más y volvemos a hacer un nuevo contrastado y la mayoría de veces esto cerrado, ¿no? Salvo que el paciente presente mediastinitis, neumotórax, ¿no? O un empiema producto de si la saliva se está acumulando, ¿no? Incluso si es que hay esto, podemos colocar un nuevo drenaje torácico, ¿no? Pero siempre evitar tocar el esófago. La disencia de la estructura traqueal sí requiere cirugía, ¿no? Para sacar la fístula. Y bueno, también hay otras tardías como la estenosis, ¿no? El reflujo gastroesofágico. Todos los pacientes deben ser alta, tener manejo con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? El tema de reflujo. Y bueno, las estenosis que son tratadas con dilataciones, ¿no? Dilataciones endoscópicas la mayoría de veces. Y van bien también. Ya, esto es en cuanto a las atresis esofágicas con fístula distal, ¿no? Y aquellas que no tienen fístula, ¿no? En la radiografía yo les dije no hay aire, ¿no? Y el tratamiento inicial es una gasomía, ¿ok? Para alimentación. El esófago al nacimiento usualmente mide 10 centímetros, pero va a crecer bastante en los primeros meses. Entonces la idea es darle chance de que crezca, ¿ok? Y hacemos mediciones continuas, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y nos da una bujía por la gastrostomía hasta el esófago distal y otra por arriba, ¿no? Hasta el bolsón. Y vamos midiendo, ¿no? Y estos de acá, por ejemplo, aquí ya están relativamente cerca, ¿no? Menos de 2 cuerpos vertebrales. Y se podría hacer una anastomosis. Pero vamos a ver, ¿no? Inicialmente la distancia es bastante y luego va a ir creciendo,
y la distancia va a ir disminuyendo, entonces podemos hacer una anastomosis. ¿Ya? Pero, bueno, en caso de que no se pueda, lo que se hace es puede el paciente llegar a un reemplazo esofágico, con tubo gástrico, con colon o con J1. Les voy a poner un video para que puedan observar la cirugía toracoscópica. This is the case of a female newborn presenting with respiratory distress and sialorrhea since she was born. Unsuccessful orogastric intubation led to suspect an esophageal atresia. Thorax radiography confirmed the diagnosis of esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. With 2 days of life, the patient was submitted to anatomic thoracoscopic repair of its abnormality. The patient was placed in a Cuschieri position to access the right side of the thorax. 3 trocars were placed in a triangular position. The first one underneath the axilla, 3 millimeters. The second one at the tip of the scapula to accommodate the 5 millimeter, 30-degree scope, and the other one on the anterior axillary line, 3 millimeters, as shown in the picture. After visual identification of the vagus and the zygos vein, the posterior mediastinal pleura is opened distally to the zygos vein. The tracheoesophageal fistula is then dissected and isolated. No cautery is required in the great majority of cases for this step. The posterior mediastinal pleura is then opened cranially to the zygos vein, leaving this vessel untouched. The upper pouch is dissected and isolated from the trachea through a spaghetti maneuver. When dissection is completed, the tip of the upper pouch is widely opened with scissors. No cautery is required in the great majority of cases for this step. Lo empiezan a enrollar, señora de espagueti. Hasta que quede libre y pueda llegar al distal. En este caso, por ejemplo, vemos que no, la vena ácigos la han dejado, ¿no? Apertura en el esófago proximal. The tracheoesophageal fistula, previously dissected, is ligated with 2 titanium clips and transected distally to the clips. These steps are carried out above the zygos vein that we try to keep untouched. The 5 millimeter clip apply is introduced by the most cranial trocar that is simultaneously switched for a 5 millimeter cannula. The anastomosis is performed by means of a PDS 5-0 suture. The first stitch is initiated in the left side of the upper pouch. The lower pouch is then tracted medially to the zygos vein in order to obtain an anatomic phageal position. The first stitch is then completed and the knots are performed by means of an extracorporeal technique. 2 more stitches are performed until the nasogastric tube is introduced through the lower pouch. Some adjustments can be made in the esophageal layers before completing the knots. Vemos que incomoda un poquito el ácido, ¿no? Pero bueno.
The nasogastric tube is inserted into the lower pouch. Now, all further stitches will be easier to pass. At the end, around 8 stitches are placed. During the anastomosis, it is essential to pay extra attention to adjacent structures while manipulating the needle. Continúa en la cara anterior. At the end, a complete esophago-esophageal anastomosis is visible. Y finalmente así es como queda, ¿no? Esta es la, bueno, los clips que se le han puesto a la fístula, ¿no? Esta es la sonda nasogástrica que se le pasó, ¿no? Y el drenaje torácico con el que queda. ¿Alguno de ustedes? Doctora, una consulta. Cuando se hace la disección del ácido, posteriormente se trata de unir o se deja así nada más y se espera que, bueno, que haya las colaterales cumplan su función. Sí, no hay ningún problema con esto, queda ahí, ¿no? Porque laterales, hay miácidos también, así es que no hay problema con pasarla ácidos, ¿no? Luego, algunos prefieren dejarla, si no les incomoda el trabajar, eso depende mucho del cirujano, pero igual no hay ningún problema al cortarlo, no se vuelven a unir. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Para continuar con el tema de enterocolitis. Un segundo que estoy cargando, ¿no? Ok. Bueno, la enterocolitis necrotizante es propia del recién nacido prematuro, ¿ya? Pueden haber también en pacientes a término, pero el 90% de los casos es en prematuros de muy bajo peso al nacer, ¿ya? Es de causa multifactorial, en realidad influyen muchas cosas acá, el estado del niño, la prematuridad, la vía oral, ¿no? La inflamación del intestino que puede llegar incluso hasta la necrosis y la perforación. ¿Ok? Es la emergencia gastrointestinal más frecuente y más grave del recién nacido. Es la causa de abdomen quirúrgico más frecuente, ¿no? También del recién nacido de bajo peso. Les dice, ¿no? Afecta más que todo a los pacientes prematuros. La mayor sobrevida, igual, ¿no? Como en realidad esto es para todas las patologías natales, pero van a aumentar mucho la sobrevida, más que todo por los avances en el cuidado intensivo neonatal, ¿ya? Eso se presenta en 1 en cada 1000 recién nacidos vivos,
pero puede llegar a 6 o 10 de cada 100 en pacientes de muy bajo peso al nacer. El 90% son prematuros, hay un 10% de pacientes que pueden ser a término, ¿ya? Y a menor edad gestacional y a menor peso en el nacimiento es mayor la frecuencia de NEC, ¿ya? Está relacionado con Apgar bajos, con fenómenos de hipoxia, con pacientes cardiópatas, ¿no? Cosa que altere la perfusión intestinal. La mortalidad es del 20-30%, que es relativamente alta, ¿ya? Pero es mucho mayor en realidad en los pacientes de menos peso, de menos edad gestacional y aquellos en que se ha requerido un tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque el NEC inicialmente el tratamiento es médico, ¿no? Y el pilar fundamental son los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pero una vez que esto falla, pasa al estadio quirúrgico. En los pacientes en los que se les ha realizado alguna cirugía, la mortalidad es mucho más alta, ¿ya? Las causas, como les dije, ¿no? Es multifactorial, influye mucho la prematuridad del niño porque tiene un intestino prematuro, ¿no? Que es predispuesto con mayor predisposición a la inflamación, su función de barrera intestinal está disminuida, entonces permite el paso de ciertas bacterias, ¿no? De ciertos patógenos que va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Hay menor motilidad del intestino, ¿no? No hay, esto también favorece al sobrecrecimiento bacteriano y a la translocación bacteriana, ¿verdad? La alimentación enteral mayormente está relacionada con alimentación con fórmulas lácteas, ¿no? Que pueden ser hiperosmolares y en estos casos también dañar el intestino, ¿no? Y bueno, la colonización bacteriana normal, producto de lo que ya hemos descrito antes, ¿no? Y aparte, bueno, estos niños también usualmente están con antibióticos de forma empírica, ¿no? Y también altera la flora intestinal. En cuanto a la clasificación, bueno, tenemos tres grados, ¿no? El 1, el 2 y el 3, cada uno de estos con sus subdivisiones. Es importante saber en el grado, una sospecha de NEC, ¿no? Que también puede ser un milio en realidad. Un paciente con inestabilidad térmica, ¿no? Letárgico, hay ligera distensión abdominal, un paciente que ya tiene residuo gástrico, ¿no? Que no tolera la vía oral, puede haber sangrado digestivos, ¿no? A veces con sangre, y en los signos radiológicos son muy bien específicos, ¿no? Puede haber un milio de distensión, cierta distensión de asas, pero moderadas. En el tipo 2 ya es un NEC definido, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos define el NEC? Es la neumatosis, ¿ya? La neumatosis, que es la presencia de gas, ¿no? En la pared intramural, en las asas intestinales, ¿no? Producto del metabolismo bacteriano. Ya, se ven, bueno, los vamos a ver más adelante en la radiografía como una doble pared, ¿no? Este es el signo característico de NEC, ¿no? Lo que nos da el diagnóstico. Pero la neumatosis por sí, en realidad, no es quirúrgica, ¿no? No es un estadio quirúrgico. ¿Ya? Los intestinales, en la botella, paciente con acidosis metabólica, es un signo de mal pronóstico, ¿ya? En el abdomen podemos encontrar inflamación de la pared, masa abdominal, ¿okay? Y el estadio 3, ¿no? Que el 3B es el estadio quirúrgico, ¿sí? El 3B, que porque ya encontramos neumoperitoneo, ¿verdad? Entonces, el neumoperitoneo es el signo, absoluto de cirugía, ¿verdad? El neumoperitoneo lo que nos representa es el aire libre en abdomen, producto de una perforación intestinal, ¿ya? El problema es que no todas las perforaciones nos dan neumoperitoneo, ¿ya? Entonces, a veces la decisión de en qué momento operar es un poco difícil de tomarlo, ¿no? Pero un niño que esté yendo mal, ¿no? Que esté funcionando el tratamiento médico, también podría tener una indicación quirúrgica. Pero la indicación absoluta es el neumoperitoneo, que lo vemos presente en el estadio 3B. El cuadro clínico es muy inespecífico,
¿no? Es un paciente letárgico, con inestabilidad térmica, no regula no regula su temperatura, tampoco la glucosa, hay dificultad respiratoria, están pacientes entubados con sondas nasogástricas, ¿no? Con residuos biliosos, chocados, mucho de estos, con alteraciones de la coagulación. En cuanto al abdomen, vemos distensión abdominal, residuo bilioso, con vómitos, abdomen tenso, ¿no? A veces una masa en pared o cambios de coloración de la pared, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Hay cambios de coloración. ¿Ya? En realidad están alterados en estos pacientes todo, ¿no? Pues tanto la hemodinámica, sus funciones vitales, la diuresis, ¿no? Respiratorio, van a necesitar ventilación mecánica, renales, ¿no? La función hepática, la función hematológica, todo está alterado. Entonces solicitarle en realidad a todos estos niños para evaluarlo, ¿no? No hay pruebas de la ¿no? Pueden haber leucocitosis o leucopenia, ¿no? Como citopenia, y ya nos está indicando que esto no puede ir a una preparación, es un niño que está yendo mal. Alteración del perfil de coagulación, ¿no? Alteraciones de la glucosa, del estado ácido-base, ¿no? En radiografías, en estaciones iniciales, usualmente solo vemos distensión abdominal difusa, cierto edema de pared, ¿no? Pero es un hilio, no más. Un patrón asimétrico del gas y, bueno, la neumatosis, ¿no? Que es el signo característico de NEC. Igual acá, ¿no? Como una doble pared. ¿No? Aquí. ¿No? Y ya. Por ejemplo, en estos casos, ¿no? No vemos neumoperitoneo, pero si este paciente está yendo mal, hay velamiento de todo el estómago, de toda la cavidad abdominal, ¿no? Muchas veces se necesita igual meterlo a sala de operaciones sin necesidad de ver neumoperitoneo, ¿no? Y al ingresar a sala, en este paciente, por ejemplo, todo el colon derecho necrótico, ¿ya? Pero es que a veces es difícil decidir cuándo, ¿no? Porque a veces la idea es ingresar a operar cuando haya algo que hacer, ¿no? O sea, cuando hay necrosis franca del intestino, cuando haya una perforación. Porque previo a esto vamos a encontrar neumatosis, una quirúrgica o un intestino tal vez con poca perfusión, pero no necrosado, ¿no? Entonces no va a haber nada que hacer, no podemos retirar todo el intestino mal perfundido porque estaríamos llevando a este niño a un intestino corto. ¿Ya? Esto sí, por ejemplo, neumoperitoneo es fácil y de operación, ¿no? Igual acá, neumoperitoneo. Hay dos patologías, bueno, el hilio séptico, podemos diferenciarlo, en realidad puede ser solo una sospecha de NEC, ¿no? O un hilio séptico, un paciente estable, pero va a responder a antibióticos, ¿no? Y la perforación intestinal espontánea, que en realidad no se diferencia tanto hasta que ingresas a sala de operaciones, ¿no? Producto del neumoperitoneo, pero es un paciente usualmente cardiópata, pero que no hacen todo el cuadro clínico del NEC, ¿no? No tiene un estado tan tóxico como el NEC, ¿no? Esa es la diferencia. Y al ingresar solo encuentras una perforación, pero el resto del intestino está bien, ¿no? No hay neumatosis y no hay gran sufrimiento intestinal tampoco. Al inicio el manejo es médico, ¿no? Obviamente está en NPO, tiene que ser con una sonda orogástrica gruesa, monitoreado, con accesos vasculares buenos, porque este paciente va a estar en NPO por tiempo prolongado, entonces tiene que estar con nutrición parenteral. Y la base son los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Así mejoren en realidad terminar 2 a 3 semanas de antibióticos, ¿no? Y bueno, muchos mejoran y con esto es suficiente. Pero si no, van a un estadio quirúrgico, ¿ya? Estos pacientes, cuando ya está confirmado en NEC, hay que tenerlos monitorizados, ¿no? Con controles radiológicos frecuentes.
¿no? La indicación absoluta es la perforación intestinal, que la vemos mediante un neumoperitoneo, ¿no? Pero también hay otras indicaciones relativas, como son masa fija en la radiografía, una masa palpable, ¿no? Los cambios de coloración en cavidad abdominal o la falla del tratamiento médico, ¿no? A pesar de que los neonatólogos, los intensivistas están con todo, dándole todo lo que requiere, el paciente no está yendo bien, ¿no? Ahora, los pilares en la cirugía son remover todo el tejido necrótico y perforado, pero preservando la mayor cantidad de intestino posible, ¿no? En realidad es muy fácil cuando entramos y encontramos solo una perforación o un área necrótica porque se reseca y se hace la ostomía. El problema es cuando hay múltiples áreas necróticas, ¿no? Y bueno, un paciente con indicación quirúrgica tiene dos opciones, ¿no? Una es la laparotomía formal, pero si este niño está en mal estado general, está muy inestable, no lo puedes ni siquiera tocar porque desatura, entonces tenemos la opción del drenaje peritoneal primario, ¿ya? Que es, o sea, para los pacientes de muy bajo peso y inestables. Lo que se hace es previa anestesia local, ¿no? Con asepsia, antisepsia, todo, realizas un cortecito. Puede ser en cualquiera de los flancos. Nosotros acostumbramos a hacerlo en el derecho. Hay otra literatura que dice que en el izquierdo para evitar los lesiones del hígado, ¿no? Pero bueno, puede ser en cualquiera de los dos flancos. Teresa, la idea es drenar todo el aire y el contenido intestinal libre y que y se coloca un drenaje laminar, un dren Penrose, ¿no? Que así, y para que eliminando todo esto ya no hay tanta presión abdominal y liberando el intestinal, este paciente puede estabilizarse y ser llevado a una laparotomía formal. Hay descripciones en que no ha sido necesario y con el drenaje peritoneal primario es suficiente, ¿ya? Pero la idea es que sea llevado a una laparotomía formal. Y fuera genial, ¿no? Eso es, o sea, si un paciente está menos de 1500 y inestable, va a drenaje peritoneal primario, ¿no? Y luego a la laparotomía. Pero si el paciente es estable, en realidad tenga el peso que tenga, va a la laparotomía. ¿Sí? En cuanto a la laparotomía, tradicionalmente se ha hecho la incisión transversa, ¿ya? Pero también puedes hacer una mediana, esto depende mucho del cirujano, las dos opciones se pueden ver bien. La idea es resecar todo el tejido necrótico, ¿ya? Toda la perforación, todo el intestino necrótico. Y estos pacientes, como usualmente están en un estado tóxico, están chocados, no hay mucho tiempo para operar, tiene que ser una cirugía rápida, ¿ya? Entonces, de hacer una ostomía. Se puede hacer anastomosis, pero en casos muy puntuales, ¿no? Cuando la perforación es muy localizada, el segmento perforado es muy proximal al trace, y sabemos que van a haber grandes pérdidas por esas ostomías, ¿no? Cuando ya el neonato está bien resucitado, o sea, no, el intestino luce bien perfundido, pero lo clásico es hacer ostomías en estos pacientes, ¿ya? Va a depender mucho del sitio, como ya les dije, ¿no? Si es que es muy alto, puede por ahí que nos consideren, en literatura dice, hacer una anastomosis. Ya, depende de la extensión y el grado, si está solo inflamado, si ya tiene franca necrosis. Ahora tenemos el NEC focal, ¿no? Que es un segmento bien definido, perforación o necrosis. La multifocal, en el que tenemos segmentos necróticos seguidos de segmentos viables de intestino, pero el más del 50% está viable, y bueno, la panintestinal, ¿no? Que tiene menos del 25% viable de intestino. Según eso también tenemos diferentes opciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, en la focal entramos y encontramos solo una perforación, ¿no? Entonces solo se seca el segmento. Okay. Ahora, cuando tenemos la Disculpe, NEC doctora, multifocal, disculpe, dime, doctora, no le llegué a escuchar esa última parte. Creo que su audio se le cortó, o no sé si es mi internet, pero no le llegué a escuchar esa última parte. ¿Puede repetirlo, por favor? del, La diapositiva anterior. a ver, esta,
No, la siguiente. Esa. Ajá. Ya. En este caso vemos un NEC focal, ¿no? Una perforación intestinal, pero el resto de intestino se ve viable. ¿Ya? Entonces el tratamiento quirúrgico aquí es resecar la zona perforada y hacer una ostomía. ¿Ok? Cuando tenemos múltiples segmentos necróticos, ¿no? O incluso cuando tenemos segmentos en que no podemos definir si hay ya está necrótico o que tal vez puede salvarse intestino, ¿no? Y el niño está en mal. Se hace uno resecar el segmento, lo que está francamente necrótico, resecarlo, ¿no? Colocarle clips, puede ser, o ligaduras en todos los segmentos necróticos, sacarlos, ¿no? Si hay algún segmento con duda, en realidad eso no se saca, se deja para un second loop. Ya dejas todo así y sales. Se supone que una vez, como has sacado todo el segmento necrótico, que es lo que conlleva que el niño esté mal, este niño debe mejorar. Entonces les damos 24, 48 horas, que los neonatólogos, bueno, van todo con la parte médica, ¿no? Y se reingresa a un second loop, ¿ya? A reoperar. Entonces en estos casos lo que se puede hacer es una ostomía proximal y anastomosis de todos los siguientes segmentos, ¿no? Ya con un niño más estable. La idea es evitar resecar también intestino en gran cantidad, ¿no? La idea es que tenga un intestino. Y bueno, el gran problema también es con el pan intestinal, a veces que tiene todo el intestino necrosado, ¿verdad? Entonces, se puede hacer una yeyunostomía proximal, pero sabemos que este niño va a ir mal, ¿no? Porque probablemente no hay intestino. ¿Ya? Bueno, acá le queda el grueso al menos, pero a veces hay casos en que todo está necrosado, ¿no? Y que incluso lo único que queda es a veces hablar con el familiar y explicarle y ya no hay más que hacer, ¿no? Pero si no, una ostomía proximal, pero este niño está condenado es un intestino corto, ¿no? Entonces a depender de la nutrición parenteral, a los accesos, bueno, con accesos vasculares. En algún momento la nutrición parenteral también lleva falla hepática, ¿no? Podría necesitar incluso trasplante intestino o trasplante hepático en algún momento. Entonces es una mala calidad de vida, ¿no? E incluso muchos de estos fallecen por temas con los catéteres, ¿no? Infección de catéter que lleva a SEP, por donde reciben la nutrición parenteral y que lleva a sepsis, ¿no? Y finalmente, después de unos meses, fallecen. Esa es la evolución de estos pacientitos. Este es el paciente clásico, en realidad, de NEC, ¿no? Prematuro, de muy bajo peso, ahí con sus ostomías, ¿ya? La mortalidad es bastante, puede haber también recurrencia del NEC, se puede volver a perforar hasta en un 5% de los casos, generalmente dentro de las primeras semanas en que ocurrió, ¿no? La otra complicación es el intestino corto y las estenosis, ¿ok? Por más que nosotros los tenemos en la zona más frecuente, vamos a aprovechar el dibujito anterior, la zona más frecuente de NEC es el ilion, ¿ok? Pero las zonas más frecuentes de estenosis es el colon, ¿ya? ¿Por qué? Porque el NEC es generalizado, ¿no? Todo el intestino está inflamado, incluso así no se haya operado, estas inflamaciones pueden conllevar a estenosis. Por eso siempre antes de cerrar una ostomía por NEC, hacerle un contrastado, ¿no? Todo el intestino residual que tiene, porque pueden haber zonas estenóticas, ¿no? Vemos, ¿no? La estenosis es la complicación, en realidad, una de las más frecuentes post-NEC, hasta en un 30% de los casos puede ser, ¿no? Y más frecuente en el colon izquierdo. Se realiza un estudio contrastado y el tratamiento es resecarlo, ¿no? Si está muy estenótica la zona, hay que resecarlo en la cirugía, en la misma en la que se va a restituir el tránsito, ¿no? Y las principales complicaciones son las de las ostomías, ¿no? No, si se pueden retraer,
pueden haber grandes flujos. Usualmente se tiende a cerrar las ostomías de Cornet 6 semanas después, ¿no? O incluso 3 meses después, cuando ya ha pasado toda esta inflamación, ¿no? Cuando ha disminuido la inflamación del intestino. Pero hay ciertos casos que obligan a cerrarlas antes, como que haya una gran pérdida, ¿no? Que cuando son yeyunostomías o ostomías altas, las pérdidas por la ostomía son mayores. Entonces esto no va a permitir que el niño crezca o que gane peso o van a generar graves problemas para el neonatólogo, ¿no? Entonces en estos casos se tienen que cerrar antes. ¿No? ¿Alguna pregunta con este tema? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte, algo más que hayan leído? Doctora, si es que hay un neonato con múltiples focos de necrosis y se le tiene que hacer una resección quirúrgica en varios segmentos, ¿cuál es la sobrevida de estos pacientes si es que se llegara a hacer un buen abordaje quirúrgico? Depende mucho de cuánto intestino le está quedando, ¿ya? Porque sí, puedes resecar múltiples focos, pero que tenga una buena longitud de intestino, o sea, que no hayas resecado mucha longitud, entonces el niño podría ir bien, ¿no? Posteriormente. Si es que sobrevive a todo esto, a todo el estado séptico, ¿no? Porque la anemia quirúrgica tiene una mortalidad bastante alta, incluso puede llegar hasta el 50%. Entonces, pero si hablamos de calidad de vida y el intestino, o sea, si sobrevive a esto y la cantidad de intestino que le ha resecado no es mucha, el paciente puede ir bien. ¿Ya? Siempre evitar resecar, o sea, resecar lo mínimo, ¿ya? Siempre tratar de resecar lo mínimo para evitar el intestino corto. Si hay algún segmento que nosotros vemos y creemos que está viable, que podría o no podría, tenemos dudas, está justificado acá dejar ese segmento, en realidad puedes dejarlo, colocar un dren, ¿no? Y salir y luego si es que vigilar, ¿no? Lo que salga por el dren. Si en algún momento se perfora, pues saldrá contenido intestinal, ¿no? Pero si no, podría ir bien también así. O pues, si son múltiples segmentos, ingresar a un second loop, ¿no? 24, 48 horas después ingresas a arreglar el abdomen, ¿no? Pero no sacar un intestino que no estamos seguros que está necrótico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguien más? No. Doctora, Dime. doctora, una consulta antes de que se vaya. En la atresia, entonces Ya. lo más recomendable es no dejar tensión, ¿verdad? Entre, En la atrofia entre esofágica. los anastomosis. Sí, Me estás hablando de atrofia esofágica, ¿verdad? de la Sí. atresia, Lo sí. ideal es que la anastomosis quede sin tensión. Por eso se recomienda que cuando liberes, lo que se tiene que liberar es el cabo proximal. Entonces, que se libere una longitud que nos permita que sobrepase el esófago distal hasta en 1 centímetro. ¿Ya? Una anastomosis, a veces no es posible, ¿no? Y dan a las justas los cabos y les haces la anastomosis. En estos casos iría a UCI y tenerlo en ventilación mecánica algunos días, ¿no? Para evitar el movimiento, esto. ¿Ya? Pero no, una anastomosis de tensión tiene mayor probabilidad de que haya una dehiscencia, ¿no? De que haya una fístula, y unas fístulas tienden a condicionar a una estenosis esofágica, ¿ya? Entonces siempre evitar, si se puede, o sea, lo ideal es que quede sin tensión, que a veces no se puede, es verdad, pero lo ideal es sin tensión. Gracias, gracias, doctora. Mm.